Hola, buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Correcto? Vale. Bueno, buenas tardes, soy Montserrat Girón, arqueóloga, dueña de empresa de arqueología dedicada a la obra civil, a la arqueología que se llama de urgencia, de gestión o también preventiva. Son varios nombres de lo que hacemos. Y vengo en calidad de coordinadora del equipo de arqueología que gestionó y llevó a cabo la intervención arqueológica en el sector 1 del Campillo hace 2 años, en 2018, y para presentar la charla que el arqueólogo director os va a ofrecer con los resultados y las reflexiones interpretativas de los datos que se pudieron recabar. Mi intervención aquí está para presentar al arqueólogo, un arqueólogo con sobrada experiencia en arqueología, sobre todo preventiva, y que lleva más de 20 años trabajando en la región y que los últimos 15 o 10 años ha venido trabajando en los yacimientos de la ciudad de Badajoz, especialmente en las restauraciones de la Alcazaba, tanto en el interior como en la muralla. En el caso del Campillo, como ya sabrán, es un proyecto que sale como una licitación, un concurso público de la inmobiliaria municipal del Ayuntamiento de Badajoz, con una dotación de unos 100.000 euros. ¿Vale? Cuando yo me planteaba, voy a poneros en antecedentes, voy a daros un poco el marco del proyecto, ¿no? Qué es lo que, cómo partió, cómo salía y qué ejecutamos y qué conseguimos, qué logros tuvimos en este proyecto. Entonces, como de la intervención arqueológica os va a hablar José Manuel, yo quería poner el acento en un proyecto de dinero público que aparece para gestionar una zona de yacimiento arqueológico urbana y qué luces y qué sombras tiene este proyecto. Y sobre todo me voy a centrar en las luces, porque las sombras, ya tenemos bastantes sombras este 2020 y no hemos venido aquí a penar más. En este sentido, yo lo he nombrado como un proyecto de intervención arqueológica de 3 estrellas, pero de 3 sobre 5, ¿de acuerdo? Nos vamos a echar ahora a volar la imaginación. En ese sentido, quería poner el acento en que este proyecto de estudio arqueológico y que consiste en hacer la excavación, despejar el yacimiento y descubrir hasta la cota rasante de la roca madre la ocupación que ha tenido esta zona de la ciudad, pues se pudo ejecutar con garantías, el estudio arqueológico y el registro y el informe técnico, ¿no? Porque había dotación suficiente y porque el equipo era solvente. No es que sea mío, pero lo era y se pudo hacer. También le pongo una estrella al estudio de materiales, porque sabéis que luego nos quedan los esqueletos de los yacimientos, como habéis visto aquí, ¿no? Y se puede ver en el campo. El solar quedó así al final de la excavación, pero lo que a nosotros nos da realmente muchísima información es el material que extraemos de ahí. Entonces, un buen estudio de materiales para este equipo fue una prioridad y lo pudimos ejecutar, aunque ha costado más tiempo del plazo del proyecto, pero bueno, se han sacado conclusiones que podréis ver que son de amplio interés. A la investigación no le he podido poner la estrella porque nosotros no hacemos propiamente investigación, porque un proyecto de investigación necesita más tiempo, más dotación y no es el caso de este proyecto. A la difusión le he puesto una estrella porque este proyecto tenía el compromiso ya en la propia licitación, lo cual es muy de agradecer, de hacer unas actividades de difusión. Es decir, devolver un poco esa investigación, esa inversión que se hace al público en general y a la sociedad. No se hicieron muchas cosas, pero se hicieron algunas. Y creedme, en la arqueología de gestión preventiva o de urgencia jamás se llega a la difusión. No ya a la investigación, que cada uno hace un poco lo que puede y hacemos lo que podemos, pero a la difusión jamás. Entonces, en este caso, esa estrella está ahí puesta. Y a la divulgación la hemos dejado un poco en suspenso, porque la divulgación es hacer inteligible para el público en general los datos de la investigación. Entonces, si no ha habido una investigación, pues difícilmente puedes llegar a tener una divulgación. Y esos datos de la investigación no es que no la haya, porque lo que hacemos es investigar, cotejar datos e interpretar, pero no podemos considerarla la investigación pertinente. En este sentido, el proyecto del Campillo del sector 1 cumplió su objetivo, que fue minimizar el impacto de unas obras proyectadas sobre el yacimiento, es decir, cumplir la normativa estricta y llanamente. ¿Vale?
Pero en ese apartado de difusión en el que yo me quiero centrar y que además el equipo arqueológico cogimos con ganas y disfrutamos, y creo que tuvo una buena aceptación, se hicieron una serie de actividades. Se hicieron una serie de vídeos divulgativos que iban siguiendo el proceso de la excavación, en los que intentamos explicar pues lo que pongo ahí, ¿no? Acercar un poquito cuál era el marco del proyecto, qué es lo que pretendíamos hacer y por qué se hacía, qué medios íbamos a utilizar y qué equipo componían este proyecto, y explicar un poquito qué es la estratigrafía arqueológica, ese pequeño desbroce y descomposición del yacimiento, del terreno, para conocer la ocupación que ha tenido y la secuencia de acontecimientos, explicar cómo se hace la documentación planimétrica, el estudio de materiales o las inhumaciones, que en este caso fueron una, entre comillas, sorpresa, pero que también tuvieron un capítulo importante en el proyecto. A estos vídeos que se fueron publicando en la página de la Inmobiliaria Municipal y que tenéis disponibles si alguien tiene el interés de verlos, si no los ha visto todavía, se sumó también, bueno, el haber hecho un rastreo de todo el contexto arqueológico y tener punteados y reconocidos toda aquella información del yacimiento pacense en el entorno del área del Campillo, que nos iba a servir para tener en cuenta ubicar y contextualizar los restos que nos iban saliendo, tanto en el entorno monumental como en el entorno arqueológico, de todos aquellos solares que se han ido interviniendo y que realmente no se conocen mucho, pero que nosotros tenemos acceso a esa información y tenemos que tener en cuenta. Como os digo, se hablaba del equipo auxiliar, aquí presente el arqueólogo de campo, director de la intervención, que registra los datos y coordina. Otro miembro del equipo importante es la persona dedicada al estudio de materiales y al proceso y a la custodia de todo ese material que sale en campo. Una arqueóloga imprescindible, que era yo, que era la arqueóloga auxiliar de campo, pues para aquellas acciones delicadas, ¿no? Como por ejemplo las inhumaciones, donde en un proyecto donde tienes una relativa prisa en unos plazos que cumplir y estás ajustado y tienes un compromiso de urgencia, pues de repente que aparezcan enterramientos te trastoca un poco los planes y tiene que haber alguien que se dedique única y exclusivamente a ese cometido. Y en este caso también teníamos además el apoyo de un equipo de antropólogos que nos asistía para hacer la documentación de los restos desde su exhumación hasta luego el estudio final. Y por supuesto un equipo auxiliar de una cuadrilla de peones especializada. Así, bueno, como os digo, se pudo desgranar un poco toda la estratigrafía y explicar en qué consistía la excavación, el registro planimétrico y el estudio de materiales y el catálogo de materiales. Y como os digo, en este capítulo de difusión tan importante, dio la casualidad de que por el periodo en el que se estaba ejecutando este proyecto, que empezó en julio de 2018, nos dimos cuenta que para finales de agosto pues ya tendríamos bastante avanzado el yacimiento, el solar, y podíamos dar una cierta información, y se hizo la propuesta de hacer una visita, unas puertas abiertas, e integrar el solar que estaba en proceso de excavación en la noche en blanco del 1 de septiembre de 2018. Entonces se utilizaron algunos de los recursos del proyecto pues para adecuar la visita. Aprovechamos los vídeos que ya estaban hechos para poderlos poner allí. El equipo arqueológico hizo las guías explicando cómo se había ido excavando y qué primeros datos teníamos allí, qué eran las cosas que estaban apareciendo, y también se elaboró una cartelería de apoyo sobre la marcha, bueno, pues desgranando un poquito lo que habíamos hecho y los primeros datos preliminares. En este sentido, simplemente, bueno, pues decir que de esta difusión podríamos llegar a la divulgación, pero nos faltaría elaborar y tener también el marco donde poder exponer los datos interpretativos y la investigación y de tal manera hacerlo llegar. Entonces, en divulgación yo le he puesto una pequeña estrella porque estamos aquí, estamos en Almosasa y nos han dado la oportunidad de contarlo, y también el equipo de arqueología ha tenido la sensibilidad y se ha preocupado de que piezas interesantes como puede ser una jarrita medieval que apareció en uno de los silos, pues se preparó, se limpió, estaba entera, no ha necesitado mucha restauración, y se le sugirió al museo que la incorporara a su exposición permanente, donde ya está integrada. Sin más, para que os hagáis un poco la idea de la vorágine de un proyecto que tiene muchos aspectos a tener en cuenta y que tiene que sacar adelante una excavación en tiempo récord,
Pues a partir de ahí, con el estudio de materiales, con la dedicación sobre todo del arqueólogo director y de la compañera que hace el estudio de materiales, que han estado 1 año y medio, han continuado trabajando sobre esos materiales, pues tenemos los resultados y las reflexiones interpretativas y las hipótesis y el refrendo de algunos datos históricos que os va a ofrecer José Manuel. Sí. Sí, sí. ¿No? Ahora, bien. Bueno. ¿Vale? Vale. Bueno, antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Badajoz y a la Asociación Amigos de Badajoz su invitación a esta charla. Gracias también a Monse. ¿Se me oye? ¿Sí? Gracias también a Monserrat por la presentación. Bueno, voy a hablarles del yacimiento del Campillo, pero quiero inevitablemente hablar también del yacimiento pacense, para que entendamos un poco cómo funcionan y cuáles son las casuísticas con las que nos encontramos en campo. ¿Bien? Bueno, el equipo técnico ya ha hablado Monserrat, coordinado por ella, con un equipo bastante solvente de gente, de peones muy especializados, especialmente en el consorcio de la ciudad de Mérida, y incluso maquinistas que ya llevan muchos años trabajando con nosotros y saben muy bien cómo gestionar este tipo de intervenciones. Este es el diseño de la plaza que motivó la intervención de la excavación. Y esta es la zona donde intervenimos. Bien, bueno, he marcado en amarillo el solar que excavamos en el 2018, que tiene una superficie de 1000 metros cuadrados. El resto de área lo he marcado en azul, que es lo que queda por intervenir. Imagino que próximamente se abordará la excavación. Y bueno, también he querido señalar la calle Viveros o del Mesón del Rincón, cuyo nombre conocemos gracias a los estudios de Pedro Castellano, y el solar recientemente excavado de la Fundación Caja Badajoz, para intentar entender un poco ese funcionamiento del que hablaba antes. Bien, las características del yacimiento pacense son muy específicas, ¿no? Yo la resumiría en la escasa potencia arqueológica con la que nos encontramos frente a otros yacimientos cercanos, como puede ser el de Mérida, ¿no? Siempre hemos hablado de la frontera, de la militarización como un condicionante, pero que no explica en sí mismo qué es lo que nos encontramos a la hora de excavar. Por supuesto, el desarrollo urbanístico malentendido, que ya afortunadamente ha cambiado gracias a la legislación actual que se aplica, y como principal característica señalaría el material constructivo, ¿no? La roca que nos ofrece, el soporte que nos ofrece el cerro de la Muela, ¿no? También el relieve en terraza ha favorecido la formación en ocasiones de un yacimiento intermitente. Las consecuencias de todo esto es el arrasamiento histórico, y a través de unos interfaces de desmonte que a veces son invisibles, que a veces no podemos ver, pero que han condicionado la conservación de los restos. Esos interfaces pues, son la explotación de la cantera para material constructivo, bien cal, realización de tapia para mampuestos con la piedra, la roca del terreno, en fin. Y siempre se dan excepciones, ¿no? Las excepciones las encontramos generalmente en las depresiones naturales, también en las antrópicas.
entre las depresiones naturales aparecen pues los sótanos, aljibes, en fin, y todos esos restos que nos permiten obtener los restos materiales, ¿no? Entre las excepciones están los silos medievales y modernos, que aparecen como un recurso donde se vertieron todas las basuras, los silos como almacén de grano, amortizados como basureros. Ahora al excavarlos pues nos ofrecen todos esos materiales que podemos estudiar hoy día. Bueno, como un paradigma de la conservación y de la calidad de los materiales, es decir, la otra cara de la moneda es el yacimiento emeritense, ¿no? Esta imagen es muy explicativa en sí mismo, porque se aprecian todos esos niveles de relleno tan potentes y debajo pues, unas estructuras con una entidad constructiva que permiten incluso edificar y generando una estratigrafía mucho más potente que aquella que nos encontramos aquí, que resulta que en ocasiones es más operativo cimentar a roca que no cimentar en un terreno pues francamente inestable, ¿no? Otro ejemplo del yacimiento emeritense, donde se conocen perfectamente las canteras próximas, como Rollanejo, Sierra de Carija, en fin, tienen un material constructivo que aquí no hemos tenido nunca. Ahí se ve la calzada romana pues a 5 o 6 metros por debajo del nivel de suelo de la avenida actual, ¿no? Bien, esta intervención, esta imagen, es la intervención que realizamos recientemente en el solar de la Fundación Caja Badajoz. Ahí nos encontramos con una meseta prácticamente pelada hasta la roca, a excepción de algunas subestructuras tipo silo, donde lo permite la roca, porque esta dolomita, la dolomita que tenemos aquí en Badajoz, cuando es dura es imposible de trabajar. Y en el sitio donde se disgrega, ahí aparece una subestructura tipo silo, aljibe o sótano. En esta imagen se ve también el edificio el Museo de la Ciudad, que en una terraza inferior ha acumulado mucho más depósitos y ha permitido la conservación de muchos más restos, ¿no? Se excavaron cuando se hizo el Museo de la Ciudad. Bueno, esta es otra imagen de la intervención. En primer plano vemos cómo la roca emerge a cota de calle sin apenas restos arqueológicos o restos históricos, y en el fondo una terraza que da ya a la plaza alta, donde puede verse en el corte una sucesión de edificios previos a la instalación en el siglo XVI de los soportales y de la plaza alta. Bueno, como ejemplo de esos interfaces de corte que mencionaba al principio, están los hoyos de expolio, también las canteras que mencioné antes, y esos hoyos nos los encontramos en el yacimiento que tenemos aquí fuera del edificio, que es el yacimiento del Alpendi, con los restos del Palacio Taifa, muy alterados por esos hoyos de expolio. Esos hoyos se realizaron en el siglo XV para extracción de material, de tierra para tapias, de material constructivo aprovechable, para hacer los palacios de Gómez de Solí, el palacio de actual Museo Arqueológico, en fin. Otro gran hoyo marcado en la imagen, también realizado en el 15, que destroza los niveles de época de Taifa para esa extracción de materiales que les contaba. Y aquí también en la zona de la alberca de lo que fue el complejo palacial de época Taifa, también muy afectado por ese expolio de materiales. Bueno, aquí volvemos al Campillo. Esta es la zona donde próximamente se va a excavar, y ahí tenemos
ese enorme desnivel, ese aterrazamiento del terreno que ha permitido la conservación de unos niveles bastante potentes en las traseras de este edificio, unos rellenos considerables y, sin embargo, donde nosotros intervenimos y donde está el camión y todos estos escombros de los edificios, pues prácticamente el relleno es mínimo. Bueno, de vuelta a la excavación del Campillo, hay dos imágenes, una de cómo estaba el solar cuando empezamos la intervención y la fase de desescombro, en la imagen inferior, donde ya se intuye los restos constructivos de un edificio que veremos más adelante. Bueno, enseguida que empezamos la intervención se pusieron de manifiesto dos sectores muy evidentes. El solar está dividido en dos sectores. El occidental es el que está marcado en verde, que se corresponde con un edificio, un edificio residencial del siglo XVIII de grandes dimensiones, en la que se caracteriza, el elemento más característico es un gran patio abierto, con un pavimento de pequeños cantos muy seleccionados que hacen un diseño muy bonito que todavía se conserva, y algunos elementos como un horno panero posiblemente de una fase posterior ya de abandono del edificio. Sondeamos puntualmente para intentar averiguar la cronología. No tenemos duda en que el edificio se edificó por las lozas que han aparecido en los sondeos en la segunda mitad del siglo XVIII y con motivo de las guerras se abandonó y seguramente causó ruina. Ha aparecido algún proyectil posiblemente del siglo XIX, de la Guerra de Independencia, pero no podemos certificar si causaría ruina o ya estaba abandonado el edificio. Bien, la mitad oriental de la excavación, pues se ven en negro todas esas subestructuras tipo silo de la que hablábamos antes, algunas trincheras de extracción de material constructivo, seguramente para cal, porque ahí la roca está muy disgregada, algunos hoyos de gran tamaño, los más grandes son de época ya bajo medieval, como este y este otro, y los enterramientos, que apenas pueden verse porque son más pequeños, pero que se distribuyen en toda la zona central de este sector. Bueno, aquí tenemos la ortofoto de la excavación. Puede verse mejor todo lo que son las subestructuras. Todavía algún pavimento contemporáneo justo encima. Y aquí en la imagen vemos algunos diseños con esos cantos que les decía antes, con esa selección de piedra tan específica para dibujar un ave, en este caso, un edificio de 2 plantas, tipo pagoda quizás, no lo sé si orientalizante, y en esta otra imagen tenemos un velero, un lunar, un creciente, en fin, algunas piezas se han perdido porque el tránsito del patio, andar por el patio debió desprenderse muchas piedras y no se conserva íntegro. En esta otra imagen inferior vemos 2 mochetas con moldura hechas con mortero, que también son muy cuidadas. Y en esta otra vemos como justo en lo que les explicaba antes, ¿no? La escasa potencia arqueológica del yacimiento. Justo debajo de las viviendas de principios del siglo XX, inmediatamente después aparecían los silos medievales. Es decir, que entre el siglo XX y el XI tenemos una potencia de unos 20 centímetros en algunas ocasiones. Ha desaparecido 1000 años de resto arqueológico por esas remociones, esos rebajes del terreno que les comentaba antes. Aquí tenemos uno de los silos que, gracias a la profundidad que tiene, pues nos ha permitido rescatar los materiales del interior. Bueno, otra imagen con las trincheras y los hoyos que les mencionaba. Y
una primera aproximación cronológica al devenir a la secuencia del yacimiento, que nos ha costado mucho por todas esas ausencias de restos, pero intuimos que ya en el siglo XI la zona se edificó y se excavaron silos en torno a esas edificaciones. Esos edificios del siglo XI han desaparecido prácticamente, se conserva algún muro puntualmente en alguno de los hoyos de mampostería, pero el resto ha desaparecido. No obstante, ya nos indica que en ese periodo, en el 11, ya hay un urbanismo muy similar al que conocemos hoy. A finales a mediados del 11 quizás se abandona la zona residencial y adquiere una nueva función el solar, que es la de cementerio. Más adelante veremos la zona cementerial. Nuevamente en el 15 se utiliza la zona para de nuevo hacer hoyos para extracción de materiales como cantera, y esos hoyos nuevamente usados como basureros nos han aportado materiales del siglo XV. Seguramente en el XI, bueno, la edificación de la muralla taifa, de la nueva muralla, seguro que requirió mucho material constructivo, porque supuso una remodelación íntegra de la muralla pretaifa. Y es posible que en ese periodo se hayan desmontado, porque coincide la ausencia justamente con ese siglo XI. Del siglo XVII también contamos con algunos silos, pero también se producen desmontes en ese momento. Bueno, aquí tienen la imagen de algunos de los silos. La densidad es tal que unos silos cortan a otros, incluso se ven las cavidades que conectan unos con otros. Y bueno, aquí hemos solapado el proyecto y el urbanismo actual al plano de Estocolmo, que no ha sido fácil porque lógicamente en el 17 los medios no eran los mismos que hoy día, ¿no? No obstante, he marcado el solar de la excavación con la zona más oscura de lo que es la necrópolis, que sabemos que se extiende por los sondeos que realizó Yolanda Picado antes de nuestra intervención. Y bueno, aquí puede verse el caserío y ya se intuye este primer cinturón perimetral que encierra todos estos restos de los que estamos hablando. Bien, el cementerio plantea muchos problemas a la hora de la datación. Está muy arrasado, ya ven que en algún caso tan solo contamos con el tórax del individuo. Tenemos certeza sobre él, se trata de un cementerio sin duda cristiano, con una orientación canónica este-oeste, y los brazos generalmente sobre el pubis o bien sobre el pecho, y una característica que no sabemos si es por el rigor mortis, pero la cabeza siempre aparece girada y apoyada sobre el pecho. No sabemos si responde a algún tipo de tradición de época mozárabe. ¿Por qué les digo esto de mozárabe? Tenemos casi en un 90% la certeza de que el cementerio es medieval, que es del siglo XI, porque encima de algunos de los enterramientos nos han aparecido cerámicas todavía del XI, aparentemente sin remover. Es decir, podemos estar ante la primera necrópolis mozárabe documentada en la ciudad. Bueno, esto lo sabremos cuando hagamos una analítica de carbono 14, que es lo que pretendemos hacer en adelante, porque la otra posibilidad es que se traten de restos asociados a los edificios de culto, como es el hospital e iglesia de Santa Catalina la Vieja, que estaría cerca. Esta otra opción la desechamos porque en la tipología de enterramiento y la cota y la secuencia estratigráfica nos inclina más a la opción de que se trata de un cementerio mozárabe. Pero bueno, de esto saldremos de dudas dentro de poco si podemos hacer esa analítica. Aquí tenemos otro enterramiento
igual, el estado de conservación es francamente malo, pero ya nos genera ciertas dudas en la secuencia estratigráfica. Es decir, ¿qué es antes, el enterramiento o el silo? Es cierto que algunos de los enterramientos están sobre el silo islámico, pero hay otros en los que el silo corta al enterramiento, y esta es una de las posibilidades. Aquí aparece un busto, tan solo se conservaba el busto del enterramiento. Algunos estaban prácticamente debajo de los pavimentos del siglo XIX, es decir, que tenemos muy pocos datos para establecer una cronología. Otros de los restos humanos, en este caso con las manos cruzadas sobre el pecho, siempre en posición de cúbito supino. En este caso está muy clara la secuencia, es decir, el enterramiento está dentro del silo, pero hay una cota en la que ya nos salen únicamente restos del siglo XI, muy lejos de los del XVII. Bueno, en cualquier caso, independientemente de esa cronología de la que estamos pendientes, sí estamos convencidos, no cabe duda, de la diversidad cultural del yacimiento en pleno siglo XI. Aparece restos que así lo indican, ¿no? En este caso, este candil que nos ha leído Montserrat Abu Malham, en el que aparece en el reflectante la luz en árabe. También aparecen fragmentos con restos de epígrafes, como este otro que tengo arriba. Abajo he puesto un par de paralelos porque son muy habituales en época califal, en el siglo X y en el XI, en época taifa también. Ese epígrafe en el que se puede leer en árabe al-Mulk, el soberano. Bien, no solamente aparecen epígrafes en árabe, también aparecen otros en hebreo. En este caso, en el de la izquierda, tenemos serias dudas, lo han visto varios especialistas, pero no conseguimos tener una hipótesis de qué es lo que pone. Algún especialista dice que puede ser paleohebreo y está en fase de estudio. Sea como fuere, ya contamos con otros restos con epígrafe en hebreo, como es el caso de este pequeño fragmento que tenemos aquí, que José Ramón Magdalena nos ha leído como Dios como Yahvé, es decir, Dios como Dios, no hay más Dios que Dios, es una expresión religiosa igual que en el Islam. Sabemos que los judíos en esta época, por la publicación de Fernando Díaz Esteban, hablan y se comunican con la administración en árabe y lógicamente mantienen el hebreo. Bien, por hilar un poco en la lectura secuencial con el de la fundación, el solar de la Fundación Caja Badajoz, es que es importante señalarlo, esta excavación, porque nos ha aportado más datos sobre el urbanismo que el solar del Campillo. En la fase, en el solar de la fundación, hemos identificado una fase islámica donde ya se empiezan a dibujar el callejero actual, ¿no? Concretamente, las calles Norte y Encarnación en esta época ya aparecen con estructuras, con edificios en el siglo XI. Dentro del solar hemos identificado los restos de unos posibles baños a partir de una pila de inmersión. Se ha conservado porque está excavada en el subsuelo, por lo mismo que decía antes, a una cota inferior a la roca. Se trata de una pila que ha sufrido remodelaciones en el mismo siglo XI y posteriormente esos posibles baños, que no sabemos si es de adscripción islámica o judía, porque al lado tenemos, al otro lado de la calle Norte, tenemos la posible sinagoga identificada por Beatriz de Griñó como una posible sinagoga, y no sabemos si está relacionado con ese otro edificio. En cualquier caso,
a finales del siglo XI parece que sufre una remodelación, se amortiza la pila de inmersión y se edifica un edificio de nueva planta que perfectamente perfila la fachada con la calle Norte y Encarnación. Bien, esta sería la pila de inmersión. Hay una primera pila más grande que en un momento dado se reduce de tamaño, que es esta otra que tenemos aquí, todavía en el siglo XI. Bien, pues en ese mismo periodo, a finales de siglo, se edifica este muro que ya se amortiza, se rellena la pila con basura y se realiza este otro edificio que ya dibuja perfectamente la calle Norte y la calle Encarnación. Bien, en la calle Encarnación también aparece un muro a ras de cota actual de suelo, de calle. Se ha conservado precisamente por estar dentro de un hoyo de extracción de material constructivo y los materiales de amortización de ese muro son claramente del siglo XI. Bueno, aquí una primera propuesta cronológica de cómo puede funcionar el urbanismo en ese periodo. Ya Miguel Alba, el arqueólogo del consorcio Miguel Alba, plantea una hipótesis bastante razonable diciendo que la Alcazaba es realmente la cerca urbana, encierra la población urbana. Si esto es así, en mi opinión, sería durante las primeras etapas de Alcazaba, entre el siglo IX y X, porque en el XI, por lo que hemos dicho antes, parece que ya la población, seguramente a raíz de la revolución que se produce en Córdoba, admite mucha población que procede del sur y es realmente cuando Badajoz despega como ciudad. Los restos previos al siglo X y XI son muy escasos y muy centrados en la Alcazaba, con lo cual creemos difícil que este primer cinturón urbano que se intuía en el plano de Estocolmo sea anterior al XI. No quita que en ese periodo no haya una ocupación dispersa en torno a la Alcazaba, a base de viviendas, de silos, en fin, pero parece que lo que es la cerca urbana esta cerca urbana se define en el siglo XI. Bien, he marcado la iglesia de San Salvador que aparece en el plano de Estocolmo porque podría responder a una iglesia anterior o de esa época mozárabe, ¿no? De ese siglo XI que esté funcionando con el cementerio que hemos localizado. Eso supongo que las nuevas excavaciones, porque el cementerio excede el solar que hemos excavado, pues nos pueden indicar en ese sentido. A finales en el siglo XII y hasta el XVII debe de funcionar la cerca urbana que aparece en el plano de Estocolmo, previo a la realización de la muralla baluartada, porque como saben, pues esta cerca urbana tiene una serie de torres albarranas que podrían pertenecer a ese siglo XII, que es cuando se realizan las albarranas aquí, al menos en Badajoz. Bien, sin duda lo más destacado de los restos que hemos excavado son la vajilla y los restos que se han vertido en los silos, ¿no? Son de una gran calidad. La cerámica que se realiza en Badajoz en época islámica es de una calidad excepcional. Está a la altura de cualquier otro centro productivo. Pronto vamos a poder estudiar los tipos de vidriados y tipos de tecnología gracias a una colaboración con la Universidad de Córdoba. Bueno, aquí tienen este fragmento de Ateifor, que es una pieza única en la península. Como este diseño no hay ninguno, y la calidad que tiene y el diseño lo hacen excepcional.
De hecho, ha aparecido otro fragmento de Ateifor, con lo que podría ser otro pájaro. Y aquí les pongo algunos ejemplos de ataifores de la península, también con la imagen de aves. Este de la izquierda es el ateifor del pavón de Alcalá la Vieja, que es una pieza excepcional que está actualmente en el Museo Arqueológico Nacional y que luego les volveré a mostrar. El diseño de otras aves en fragmentos en ataifores realizados en cuerda seca, que es la técnica de estos ataifores que les estoy comentando, pues son bastante escasos. Bien, en cuerda seca parcial, otra técnica como la anterior, pero parcial porque no cubre toda la pieza, también han aparecido jarritas como esta. Sin duda, esto es una pieza de importación, seguramente venga del sur. La ausencia de matites hace estas pastas tan blancas que enseguida nos permiten identificar las importaciones cuando aparecen en las excavaciones. Bueno, y otras piezas más, por mostrarles algún ejemplo de una gran calidad. Esta de la derecha, este pequeño jofaina, seguramente sea de producción local. Sin embargo, esta otra, esa pasta blanca, como les digo, no es de la zona, debe de venir del sur, de la zona de Toledo. Bueno, un ataifor, un plato realizado en verde manganeso, también de una gran calidad. Y esta es la jarrita que mostró Montserrat en un principio, con un paralelo muy similar del Museo Arqueológico de Córdoba, que está actualmente ya expuesta, como dijo Monse, en el Museo Arqueológico de aquí de Badajoz. Más pieza también de una buena conservación, de una buena calidad. Y, en fin, esa es la intervención. Y bien, les puedo poner un vídeo para que vean cuáles son las posibilidades de musealización de este tipo de pieza. Mientras, para cerrar, este es el ataifor del pavón de Alcalá la Vieja, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, ahí está mi chico jugando con la imagen. Ahí se ve bien como una de las posibilidades de musealización y de didáctica de este tipo. Sin duda tenemos ya en Badajoz una muestra de cerámica y de vajilla islámica que nos permitiría hacer un museo o ampliar el museo de la ciudad con vajilla de este tipo, porque realmente son piezas muy, muy excepcionales. Y en fin, eso es todo. Y eso es todo por. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta. Eh, 14, sí. En total han sido 14 más o menos conservados. Algunos son dedos de un pie, aparecido debajo de un pavimento de arcilla del siglo XIX, de ladrillo, y otros pues, prácticamente completos, pero en total han sido 14. Ujú. Sí. La entidad de objetos que se vayan a encontrar ahí, la posibilidad de hacer las viviendas tal y como están pensadas.
Sí, respecto al solar que hemos excavado nosotros, cuando nos preguntaron sobre los restos y cómo hacerlo, porque esto no es una decisión, creo que debe ser una decisión consensuada. Nosotros somos conscientes de que no todo es conservable ni todo tiene que ser destruible, ¿no? Y sencillamente aquellas piezas que creemos que son las más conservables o las que se podrían integrar, ¿no? Y en ese sentido, pues apuntamos el aljibe que está en la casa el edificio del 18, que tiene un aljibe de 4 metros de profundidad. El pavimento de cantos, de pequeños cantos rodados, creemos que también se podría conservar. La mocheta. La mocheta se puede incluso acoger y llevar a otro sitio para conservarla. En fin, creo que son elementos conservables. Otro entiendo que no, porque son pavimentos de muy mala calidad, tapias, muros de tapias muy deficientes, sin apenas cal. En fin, que creo que hay elementos que se podrían conservar y enseñar, musealizar, explicar mediante cartel, etcétera. Respecto de las tumbas y silos y hoyos, pues yo entiendo que no se puede dejar un campo de hoyos que son un foco en ocasiones de basuras, de un peligro, porque no se puede transitar por allí, pero sí se podría escoger alguna agrupación de silos para musealizarlo. Incluso una idea que sugerí es dibujar o proyectar el pavimento actual con distintos materiales, pues sobre la cota, elevar a la cota de la plaza o el pavimento de la plaza el diseño y ubicación de todas esas tumbas e incluso los hilos dibujados en el terreno. Fue una propuesta. Y bueno, eso ahí, pero francamente no tenemos más noticia de qué se va a hacer ni nada. Respecto a lo que se va a excavar, pues eh, no lo sé porque seguramente aparecerán silos y enterramientos, porque ya Yolanda Picado, una arqueóloga, excavó y aparecieron más enterramientos. Es decir, la necrópolis no empieza y termina en el solar nuestro, se extiende. No sabemos hasta dónde llega, pero se extiende al menos en esa dirección. O sea, van a salir más muertos, van a salir más hoyos, silos, posiblemente alguna estructura que se conserve y de ahí en adelante ya no lo sé. La compatibilidad con lo que se pretende hacer es difícil, es difícil. Pero, en fin, no le puedo decir más porque es un proyecto que no... yo entiendo que debería de haberse excavado y en función de, pues tomar las decisiones, pero bueno, es una opinión. Sí. Aparte de la prueba analítica del carbono 14, ¿ha pensado en realizar otras como de estaciones radiofísicas para la datación en la fecha de los materiales cerámicos? Bueno, materiales cerámicos, los resultados con ese tipo, en fin, hasta donde yo llego, no dan todavía, no tenemos todavía una tecnología que nos permita hacer, eh, dar unas fechas exactas. Por otro lado, estas cerámicas no presentan dificultad porque tecnológicamente y tipológicamente las tenemos bien identificadas. No son difícilmente fechables. Respecto a los enterramientos, en restos orgánicos, el carbono 14 es la analítica más precisa. Hoy día da unos márgenes de error muy reducidos. Claro, tiene que conservar colágeno para que se pueda hacer esas analíticas, pero yo creo que los restos no son excesivamente antiguos como para no tenerlo. En alguna ocasión hemos enviado restos calcolíticos a un laboratorio de Polonia, pero son tan antiguos y la acidez del suelo no permitió que se conservase el colágeno y no pudieron darnos una fecha, pero en este caso no creo que haya problema, francamente, y los márgenes de error son mínimos. Sí.
un arrabal donde se asentó el cristianismo de otras partes distintas de la población musulmana como para hacer. Sí. Sí. Bueno, es una primera hipótesis de partida. Parece que, es decir, solo en esa fase, en ese nivel, solo había enterramientos cristianos y están muy focalizados ahí. No sé si están en torno a la iglesia de San Salvador o de otra que hubiese desaparecido, ¿no? Pero sí parece que forma parte de un arrabal con población cristiana, independientemente de que esa población esté arabizada, es decir, que sean mozárabes arabizados, igual que los judíos también eran mozárabes, también estaban arabizados, ¿no? Dentro de un contexto islámico general. Es posible. Podría ser una zona cristiana, ¿no? Sí. Bien. Está. Gracias.